la voz, mi querido doctor Masao Kume Omine. Mira, me pongo de pie, así, me pongo de pie cuando te presento. Y alégale. Oh, no, no, hombre, qué amable eres, mi querida Fernanda. ¿Eh? Qué gusto saludarte. Quería platicar contigo Sí, porque los que estamos en este entorno de ¿Qué tal, Fernanda? Tenemos la posibilidad de hablar, pero también vivimos mucho estrés. Tiene que totalmente. ver el estrés. ¿Cuál sería el tema entre el estrés y la voz? Bueno, definitivamente, mira, tú has hecho una introducción al principio del programa en relación a lo que es la función vocal, cómo se produce la voz y algunos elementos anatómicos. De tal manera que este es un conjunto de músculos de todo el organismo, y vamos a hablar en especial del músculo de la laringe o de las cuerdas vocales, que tienen un montón de conexiones nerviosas y obviamente cualquier situación de tensión emocional, estrés, va a influir en un momento a que el aire que viene de los pulmones, la tráquea y hacia las cuerdas vocales en cierta forma se pueda interrumpir y obviamente ocasionar contracciones de las cuerdas vocales o escapes de aire que van a cambiar en un momento dado la voz del paciente de acuerdo como esté. Me refiero yo al estado emocional, si está muy contenta o está muy contento en un momento dado, su voz es muy diferente a la voz que tenga en un momento dado un problema, una tristeza en cierta forma, va a haber contracciones, va a haber cambios en la voz, de tal manera que esto es una cosa que es de todos los días, cómo influye la emoción, el estrés en la producción de la voz. Y eso nos pasa muchas veces a todo mundo, ¿no? Nos vamos a presentar ante un público en un momento de una conferencia o a los artistas, actores, cantantes, en cierta forma, que van a hacer una presentación por primera vez y entonces viene esta situación que escapa el aire, no es una voz muy firme, porque se está precisamente escapando el aire y teniendo una contracción en la cuerda vocal. Eso nos pasa a todo el mundo y de alguna manera lo han llamado hasta pánico escénico, ¿no? Ahora, Masao, explícanos radiofónicamente para poderlo entender en imágenes, pues. Sí, ¿Cómo? Imagínate una soprano que está soltando una nota. sí, ¿A cuánto se están moviendo o vibrando sus cuerdas? bien, Porque bien, bien, como sí. músculo, yo creo que sí tendrías que platicarnos un poquito sobre el músculo de las cuerdas vocales. Claro, por supuesto. Mira, la producción de la voz, los músculos más importantes para producir la voz es el propio músculo de la cuerda vocal que se llama el tiroaritenoideo. Es un músculo que cambia en un momento dado de longitud en el hombre, aproximadamente 2.3, en la mujer puede ser 1.82, es un poquito más delgada, y entonces se activa también con otro músculo que se llama el cricotiroideo. Los dos van a tensar la cuerda vocal para poder estirarse, elongarse y poder producir una voz aguda, en este caso de una soprano, y va a tener, lógicamente, la vibración va a depender de estas condiciones anatómicas y de toda la función que tú mencionaste al principio, de lo que es el aire, la vibración y la salida y explotar la voz en la boca, ¿no? Afuera de Uh -huh. digo, me refiero yo, lo que escuchamos, ¿me entiendes? Con las características que le va a dar todo las características le va a dar la anatomía del tracto vocal, de toda la faringe, de todo lo que es la boca, la lengua y los labios mismos y los dientes que tú también mencionaste al principio, ¿no? Entonces, esta voz puede ser en un momento dado manejable de acuerdo con esas características anatómicas y obviamente también de toda la fisiología del aire para pasar a través de las cuerdas vocales y producir una voz de frecuencia diferente, ya sea de hombre o de mujer, ¿no? A ver, eso es una parte. ¿Por qué los hombres son más agudos y las mujeres somos más graves? ¿De qué depende? ¿Por qué? No. En el hombre la voz es más grave. Me refiero yo Grave, en un perdón, al revés, al sí, revés. Al sí, revés, sí. Sí, 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 en un perdón. promedio de que le llamamos la voz modal, que es la voz normal,
pues tiene entre 100, 150, 180 vibraciones por segundo. En la mujer va a más de 200, 250, 280, 300 vibraciones por segundo, hablando de una voz que llamamos modal. Obviamente esto puede cambiar cuando el paciente va a elongar su cuerda vocal para producir una voz más aguda, tanto en el hombre como en la mujer, por supuesto. O sea, un hombre que dice, por ejemplo, Sí. ¿a cuánto van sus cuerdas en Está esa vocal? fíjate nomás, en este tono que estoy escuchando, y si lo podemos medir aquí en frecuencia fundamental en todo nuestro laboratorio de la voz, es una emisión de voz más o menos como unas 230 vibraciones por segundo, Órale. la que tú estás produciendo, en este caso particular, ¿no? ¿Cuáles Ahora, serían los resonadores de nuestro cuerpo, Masao? perdón, los resonadores. Sí, Sí, ¿dónde sí, resuena nuestra voz? bueno, definitivamente al final es en toda la cavidad, lo que llamamos el tracto vocal, que va desde las cuerdas vocales hacia arriba, pero una de las particularidades es la resonancia que puede tener en la nariz y en las cavidades de los senos paranasales. De tal manera que, pues tú has oído, por ejemplo, a alguien que tenga un tanto de gripe en cierta forma o de inflamación de la mucosa nasal o de los senos paranasales, su voz es gangosa, ¿no? Es una voz realmente que no tiene proyección, ¿no? Hay muchos problemas del habla, de la voz hoy en día, Masao. Sí, Por ejemplo, el definitivamente, virus, sí. el COVID, ¿afectó a las cuerdas vocales? Claro, definitivamente. Esta es una de las cosas que estamos observando. Bueno, hemos observado durante el curso de estos últimos 2 años y ahora más recientemente estamos encontrando pacientes que tienen procesos inflamatorios de las cuerdas vocales, pero aún peor, pacientes que tienen parálisis de la cuerda vocal, tanto de un lado como de otro. Precisamente ayer vi un caso más de parálisis bilateral que obviamente no pueden respirar y pues es necesario hacer una traqueotomía, ¿no? Uy, Así ha llegado esta cosa del COVID que ha trastornado en un momento dado pues todo nuestro sistema neurológico en diferentes áreas, ¿no? son dos cuerdas, ¿es correcto decir cuerdas vocales? Exactamente, son cuerdas vocales porque viene de voz, porque mucha gente lo menciona como bucal, pero eso es de la boca con B labial, ¿no? Esto es vocal con B, V, porque es relacionado a la voz. Todos podemos decir A, E, I, O, U. Bueno, normalmente sí, definitivamente, a menos de que haya un trastorno neurológico en un momento dado que muchas veces puede venir con un paciente que tiene alguna lesión neurológica, obviamente no puede expresarlo perfectamente bien con esta claridad que tú lo acabas de decir, porque hay trastornos de la articulación que son propios de un problema neurológico, ¿no? Masao, algo que a mí me ha impresionado desde que te conozco son los aparatos que tienes. Esos son únicos en México. Yo, mira, conozco a otros doctores y doctoras, pero específicamente hay un aparato que tú tienes que a mí me parece que es el mero petatero. Cuéntanos de eso, por favor. Hoy ¿qué Bueno, puedes medir en aparatos en relación a la voz? sí, bueno, yo te voy a decir, ya en muchos lugares existe, lógico, un equipo, el que llamamos estroboscopio, que es el que va a observar en un momento dado la vibración de las cuerdas vocales. Es tan rápido el movimiento que obviamente con el ojo humano no lo podemos detectar. Entonces, este equipo de estroboscopía que existe en otras partes, obviamente puede ver el movimiento en cámara lenta de las cuerdas vocales. La diferencia, en cierta forma, como viene la tecnología, es que hay unos de alta resolución, que es una imagen muy buena, pero hay otros ya son digitales, en cierta forma, que van a perfeccionar las características tanto de color como de forma y como de vibración de las cuerdas vocales. Aún más, nosotros hemos implementado ya desde algunos años otra tecnología más que puede observar aún más en forma lenta las cuerdas vocales. Este es un pequeño robot que se llama el video de alta velocidad.
la cual nos va a dar a nosotros la imagen aún más lenta y podemos analizar mucho mejor las características de la vibración, como son pues la simetría, que las dos cuerdas vocales se muevan en un momento dado como si fuesen imagen en espejo, que el periodo de movimiento, la forma en que cierran las cuerdas vocales, la forma en que vibran las cuerdas vocales que tienen una ondulación, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas los podemos observar nosotros mucho mejor, obviamente, con cámaras de alta velocidad, ¿no? Muchísimas preguntas, Masao. A ver si puedes regresar pronto al programa, porque dice, por ejemplo, ¿cómo hablar Sí, para no lastimarse las cuerdas vocales? claro. Sí, bueno, te lo puedo decir, siempre sencillamente tener una buena respiración, tú lo mencionaste al principio del programa, una buena respiración, coordinar esa respiración con la emisión en un momento dado de las cuerdas vocales, del aire que va a pasar a través de las cuerdas vocales, para hacerlas en un momento dado tener una vibración totalmente gentil, porque si empiezan a chocar las cuerdas vocales fuertes, empieza a haber inflamación, es el origen de los nódulos, es el origen de los pólipos, es el origen de las zonas fibrosas de las cuerdas vocales, ¿no? Eres una eminencia, mi querido Masao. Te mando un abrazo con mucho cariño. Doctor Masao Kume Omine, que estás ahí en el Ángeles del Pedregal. Y cualquier cosa, bueno, no solo tienes que ver en audiología, foniatra, otorrino, todo, Sí, ¿verdad? sí, estamos aquí, ahora sí que completos en cierta forma para dar pues, la atención que se merecen todos los pacientes, ¿no? Te mando un abrazo con mucho cariño, ya que salga del COVID, por ahí te paso a ver. Órale, pues sale, mucho gusto, un abrazo y saludos a todos. Gracias. Gracias por tu paciencia, muchas gracias.